9 de mayo de 2018, siendo las 8 de la mañana, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 18 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, en estos términos, haciendo constar que se encuentran presentes en este recinto el magistrado de la primera sala, Gerardo Arroyo Figueroa, la magistrada de la segunda sala, Maricela Torres Serrano, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, y el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente en conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado, tercera parte, del 22 de diciembre de 2017. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrada. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia de la declaratoria del quórum legal. Esta ponencia cuyos 15 de tocas, actores y autoridades demandadas están escritos en el mismo documento y por último asuntos generales. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo. A su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérsele remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa para la exposición de las correspondientes a la primera sala. Gracias, magistrada presidenta, magistrado, buenos días, secretario. Buenos días. Corresponde a esta ponencia, abordando relativo al tercer y cuarto punto del orden del día, respecto a los cuales, magistrada presidenta, solicito por su conjunto la aprobación de este pleno para su lectura conjunta, dado que se trata de recursos interpuestos por instancias similares, agravios similares, y asimismo las sentencias son igualmente homólogas. Solicitan esta aprobación e igualmente para que la votación sea de forma individual. Magistrada y magistrados, está a su consideración la solicitud del magistrado Gerardo Arroyo Figueroa en el sentido de exponer de manera conjunta los tocas 45 y 47, ambos del 2018, por las razones que ha referido, y en su oportunidad se dará su votación de forma individual. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Tiene usted el uso de la voz, magistrado Arroyo Figueroa. Gracias, magistrada presidenta. Hago referencia a los tocas 45, 18 y 47, 18, ambos relativos a los recursos de reclamación promovidos por la autorizada la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada el 3 de noviembre de 2017 y 23 de noviembre de 2017 respectivamente, dentro de los procesos administrativos números 745/17 y 746/17, igualmente de forma respectiva, mediante los cuales se decretó la nulidad total del acto combatido y se reconoció el derecho solicitado. Previo al estudio de los agravios esgrimidos por el recurrente, me permito compartir a este pleno algunos antecedentes de los recursos entrados. Sendos ciudadanos presentaron por medio del sistema informático del Tribunal de Justicia Administrativa juicios en línea en contra de sendas actas de infracción levantadas por elementos de tránsito adscritos a la Dirección General de Tránsito y Policía Vial de Celaya, Guanajuato. Los procesos, por orden de turno, tocó conocer y resolver a la tercera sala de este tribunal, la cual decretó la nulidad total de ambas actas de infracción. De igual forma, reconoció el derecho solicitado por el actor, consistente en que se devolvieran las cantidades correspondientes que pagó con motivo de las multas impuestas. De igual forma, ordenó el pago de los intereses solicitados en relación a dichas multas impuestas. Los dos agravios que esgrime quien recurre en ambos recursos
se analizarán de manera conjunta al encontrarse relacionados. Respecto a tales agravios, este pleno los considera infundados. En esencia, la parte que recurre expone una serie de argumentos, tesis y jurisprudencias por las cuales considera que la sala no debió condenar al pago de intereses. Esto es, que no se trataba de un pago indebido, además de que no existe mora o una actuación ilegal por parte de la autoridad. Señala, quien recurre, que los intereses que se reclaman no formaban parte del patrimonio del actor antes de la violación. Finalmente, aduce que el actor no tiene el carácter de contribuyente, pues se trata de una multa impuesta clasificada dentro del rubro de los aprovechamientos. No obstante ello, esta ponencia considera que, de acuerdo a lo previsto con los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, si el ciudadano demandó el acto administrativo ante autoridad jurisdiccional y se resuelve la ilegalidad del mismo, en ese momento nace su prerrogativa a obtener la devolución conforme al citado numeral 51 de la Ley Hacendaria. Empero, el cómputo de los intereses empezará a partir de que realizó el pago de acuerdo al diverso ordinal 53 del mismo ordenamiento tributario municipal. Dado que el contribuyente se desprendió de parte de su patrimonio combinado por un acto ilegal de la autoridad, luego entonces no debe estar obligado a sufrir detrimento alguno, entendiendo que dichos intereses son los rendimientos que el actor pudo estar en aptitud de percibir si hubiese contado con el recurso monetario del que fue privado indebidamente, o incluso se trata de su costo de oportunidad cuantificado. Contrario a lo que esgrime la parte recurrente, el particular tiene derecho a recibir el pago de intereses, pues se trata de una cantidad de dinero que indebidamente salió de su patrimonio, y para resarcir el valor o utilidad que ese dinero le pudo haber generado, se actualiza lo señalado por el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Cabe resaltar por esta ponencia que las multas por infracciones administrativas sí constituyen créditos fiscales al tenor de lo dispuesto en el ordinal 44 de la citada Ley de Hacienda para los municipios. Se destaca que el numeral de Marras no distingue el tipo de obligación a la que alude, esto es, puede tratarse de una obligación que provenga de un impuesto o, como en la especie, de un aprovechamiento. De igual forma, para fortalecer el argumento de que tales multas, al tratarse de aprovechamientos y determinarse en cantidad líquida, se convierten en créditos fiscales, a los cuales le resulta aplicar el multicitado ordinal 53 de la Ley Hacendaria en comento, sirve la tesis de jurisprudencia que me permito citar algunas. Multas administrativas al constituir aprovechamientos que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, en la suspensión contra su cobro debe garantizarse el interés fiscal conforme al artículo 135 de la Ley de Amparo. Hasta aquí la cita. Igualmente, se desestiman por esta ponencia las tesis que invoca la recurrente, por tratarse no solamente de tesis aisladas, sino que se refieren a la inaplicabilidad de los principios constitucionales tributarios a las multas administrativas. Sin embargo, no refieren que estas no sean aprovechamientos o créditos fiscales, además de que se vincula a otro ordenamiento de otra entidad federativa. No solamente señalar, finalmente, que al tratarse de la multa administrativa que nos ocupa de un crédito fiscal, el obligado a su pago se convirtió en contribuyente, puesto que esta última acepción engloba a todos aquellos que contribuyen al gasto público, siendo indudable que dichos créditos fiscales tienen precisamente ese destino de gasto, aun cuando la función recaudatoria no sea la principal, tratándose de multas como en la especie, pues estas en principio atienden a funciones de inhibición de conductas similares y ejemplificación. Por las consideraciones relatadas a juicio de esta ponencia, lo procedente es confirmar las sentencias emitidas en los recursos que se exponen de forma conjunta. Es tanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Magistrados, han sido expuestas las ponencias y en primer lugar se pone a su consideración la resolución del TOCA 45/18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. A continuación, se somete a consideración el proyecto de resolución del TOCA 47/18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad.
Continuando con el listado de las ponencias y en virtud de la exposición en conjunto de los puntos tercero y cuarto del orden del día, se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo para el desahogo del quinto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Nuevamente solicito por su conducto se exponga ante este pleno la posibilidad de que esta ponencia exponga a su vez de forma conjunta el quinto y sexto punto del orden del día, al tratarse de recursos de reclamación interpuestos por la misma instancia municipal, agravios similares, así como sentencias homólogas e igualmente actos primigenios similares. Magistrada y magistrados, está a su consideración la solicitud del magistrado Gerardo Arroyo Figueroa en el sentido de exponer de manera conjunta los tocas 151 y 152, ambos del 2018. Si están de acuerdo con la propuesta referida y que en su momento se dé la votación de manera individual, sírvanse manifestarlo. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad. Tiene usted, magistrado Arroyo Figueroa, el uso de la voz. Gracias, magistrada presidenta. Aborda entonces ahora esta ponencia lo relativo al quinto y sexto punto del orden del día, que corresponden al TOCA 151 y 152, ambos del 18, relativos a los recursos de reclamación promovidos por la autorizada de la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada el 12 de febrero de 2018, dictada por el magistrado de la Sala Especializada del Proceso Administrativo número 1676/16, así como lo correspondiente a la sentencia del 29 de enero de 2018, emitida por el magistrado de la Cuarta Sala en el Proceso Administrativo 547/17. En ambas sentencias se decretó la nulidad total de los actos combativos y se reconoció el derecho solicitado. Previo al estudio del único agravio esgrimido en ambos recursos, me permito compartir a este pleno algunos de los antecedentes de los asuntos que nos ocupan. Los ciudadanos presentaron por medio del sistema informático del Tribunal de Justicia Administrativa juicios en línea en contra de actas de infracción levantadas por la supervisora adscrita a la Dirección General de Movilidad y Transporte Público de Celaya, Guanajuato. Los procesos por orden de turno le tocó conocer uno a la segunda sala y resolver a la sala especializada de este tribunal y otro a la cuarta sala del mismo tribunal. En ambas sentencias se decretó la nulidad total de las actas combatidas y se reconoció el derecho de los actores consistentes en devolver la cantidad que pagaron con motivo de las multas impuestas, así como el pago de los intereses solicitados respectivamente. Ante este panorama, la autorizada de la demandada presentó los recursos bajo el único agravio que nos ocupa. El único agravio que esgrime quien recurre esta ponencia lo considera infundado por los siguientes motivos y fundamentos. En esencia, la parte que recurre en ambos recursos expone una serie de argumentos, tesis, jurisprudencias, por las cuales considera que la sala no debió condenar al pago de intereses, esto es, que no se trataba de un pago indebido, además de que no existe mora o una actuación ilegal por parte de la autoridad, pues se trata de una multa clasificada en el grupo de los aprovechamientos. No obstante ello, esta ponencia considera nuevamente que conforme a los ordinales 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, si el ciudadano demandó el acto administrativo ante autoridad jurisdiccional y se resolvió la ilegalidad del mismo, nació su prerrogativa a obtener la devolución en términos del ordinal 52 en estudio, dado que el contribuyente se desprendió de parte de su patrimonio culminado por un acto ilegal de la autoridad, entendiendo que dichos intereses son los rendimientos que el actor pudo estar en aptitud de percibir si hubiese contado con el recurso monetario del que fue privado indebidamente. Contrario entonces a lo que esgrime la parte recurrente, el particular, a juicio de esta ponencia, sí tiene derecho a percibir el pago de intereses, pues se trata de una cantidad de dinero que indebidamente salió de su patrimonio y para resarcir el valor de utilidad que ese dinero le pudo haber generado, se actualiza lo señalado por el ordinal 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Se reitera por esta ponencia que las multas referidas por el recurrente se trata de aprovechamientos y a su vez, al determinarse en cantidad líquida, se consideran créditos fiscales al tenor de lo dispuesto por el ordinal 44 de la Ley Hacendaria Municipal Multidisciplinaria.
Se desestiman asimismo por esta ponencia las tesis esgrimidas por el recurrente en ambos recursos, dado que éstas no se refieren al asunto que nos ocupa, esto es, a la devolución de pago del indebido en materia hacendaria municipal, en donde no se corrige de la norma aplicable que se requiere de una previa solicitud de devolución para que opere esta en el supuesto que nos concierne. Considerando que el pago del indebido se configura cuando queda insubsistente el acto administrativo que originó de forma primigenia dicha erogación. Finalmente, es de hacerse notar por esta ponencia que en su agravio único en estudio, la recurrente en ambos recursos alude a conceptos y a preceptos del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, los cuales no son aplicables al caso que nos ocupa, pues tal ordenamiento tributario es de ámbito exclusivamente estatal y no aplicable a los asuntos municipales que nos conciernen. En tales circunstancias, esta ponencia propone confirmar las sentencias emitidas en ambos procesos administrativos. Es tanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Magistrada y magistrados, han sido expuestas las ponencias y en primer lugar se pone a consideración la resolución del TOCA 151/18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Ahora se somete a consideración el proyecto de resolución del TOCA 152/18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión y al haber sido presentado de manera conjunta los puntos quinto y sexto, ahora se concede el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres Serrano para la exposición de las correspondientes a la segunda sala y desahogo del séptimo punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Magistrados, buenos días. Señor secretario, buenos días. Toca 109/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en el proceso de origen en contra del acuerdo de 9 de noviembre de 2016, pronunciado en el proceso administrativo 2333/16 por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal y en particular la resolución pronunciada con fecha 5 de abril de 2018 por el segundo tribunal colegiado del circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región en el expediente auxiliar 1173/2017 relativo al amparo directo administrativo 1267/2017 del índice del segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito. En el fallo del expediente auxiliar 1173/2017, relativo al amparo directo administrativo 1267/2017 del índice del segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, que señaló que este pleno debe dejar sin efecto la resolución reclamada y revocar el acuerdo recurrido, sin perjuicio de desechar la demanda de actualizarse motivo diverso que lo justifique. En atención a lo anterior, este tribunal en pleno deja insubsistente la resolución de fecha 23 de agosto de 2017 y procede a revocar el acuerdo recurrido, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de mérito. En atención a lo anterior, se emiten los siguientes considerandos. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, este pleno considera conveniente precisar lo siguiente. El 7 de octubre de 2015, el actor celebró un convenio de pago con motivo de la terminación de su encargo como director de Seguridad Pública del municipio de Villagrán, Guanajuato, con el presidente de la Administración Pública de dicha municipalidad. El actor demandó el incumplimiento del convenio referido en la segunda sala de este tribunal y en el momento procesal oportuno se determinó su desechamiento, el cual fue confirmado por este pleno. El actor demandó el incumplimiento del convenio referido a través del proceso radicado en el Tribunal Burocrático y dicha autoridad se declaró incompetente y remitió el expediente a ese tribunal, el cual se tramitó a través del proceso de origen. En el acuerdo que ahora se revisa, se desechó la demanda porque la sala de origen carece de competencia para conocer y resolver un proceso en el cual no se probó la existencia de un acto de autoridad. Esto en atención a que en el proceso de origen no quedó acreditado que la autoridad haya emitido la declaración unilateral de voluntad de negarse a cumplir con el convenio de fecha 7 de octubre de 2015 celebrado con el actor. Inconforme con la determinación que antecede, la parte actor en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios.
Los agravios primero y segundo consisten en que no debió desecharse la demanda, ya que no existe otro tribunal que pueda obligar al municipio a cumplir y observar el convenio del 7 de octubre de 2015. A juicio de este tribunal en pleno, son fundados por las siguientes consideraciones jurídicas. En la resolución pronunciada con fecha 5 de abril de 2018 por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región en el expediente auxiliar 1173/2017, relativo al amparo directo administrativo 1267/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del 16º Circuito, se resolvió lo siguiente. Es fundado el anterior motivo de disentimiento. Lo anterior, atendiendo a que el acto impugnado en sede administrativa consistió en el incumplimiento de pago del convenio de 7 de octubre de 2015, celebrado por el quejoso con el Ayuntamiento de Villagrán, Guanajuato, relativo al finiquito derivado de la relación de trabajo que lo unía con el referido municipio, cuya competencia corresponde al Tribunal Contencioso responsable. En efecto, los artículos 115, fracción octava, 116, fracción quinta, 123, apartado B, fracción 13ª, constitucionales, establecen que los miembros de las instituciones policiales se rigen por sus propias leyes, lo que implica que quedan excluidos del régimen laboral previsto en el referido artículo 123, apartado B. Esto es, dicha exclusión atañe a las reglas que regulan las relaciones del Estado con sus trabajadores y a la aplicación de las normas laborales establecidas en el citado apartado y su ley reglamentaria. Por ende, los conflictos surgidos con motivo de esa relación deben ser del conocimiento de las autoridades administrativas, pues esta fuera la intención del legislador, atendiendo a la exclusión que respecto de diversos grupos de servidores públicos hace la fracción 13ª del artículo 123, apartado B constitucional, entre los que se encuentran los miembros de seguridad pública. En ese contexto, resulta inconcluso que la relación entre el Estado y los miembros de instituciones policiales es de naturaleza administrativa y se rige por normas administrativas y reglamentos que les correspondan. Por consiguiente, si en el caso particular el actor, aquí quejoso, se desempeñaba como director de seguridad pública del municipio de Villagrán, Guanajuato, ayuntamiento con quien suscribió el convenio del 7 de octubre de 2015 para el pago del finiquito con motivo de la terminación de su relación de trabajo, es dable concluir que, por una parte, el actor aquí quejoso era miembro de una institución policial a la que en forma general alude el multicitado precepto 123, apartado B, fracción 13ª de la Constitución General de la República y, por otro lado, el hecho de que dio origen al aludido convenio es precisamente el vínculo de trabajo que unía al quejoso con el ayuntamiento demandado en mención. Por lo mismo, aun cuando la controversia de origen versa sobre el cumplimiento de un convenio y aunque el convenio no sea en sí mismo un acto administrativo, lo cierto es que, contrario a lo que determinó el Pleno del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, sí compete a dicho tribunal responsable conocer y resolver lo relativo al cumplimiento del finiquito, a virtud de que las cuestiones que se susciten con motivo de la prestación de servicios de los miembros adscritos a una institución policial se encuentran delegadas a dicho tribunal administrativo responsable. Las salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato son legalmente competentes para conocer, en primera instancia, de los procesos administrativos que se promuevan contra los demás actos que señalen las disposiciones legales, y si el artículo 3 de la ley orgánica señalada estatuye que el tribunal tiene a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado y los particulares, así como conocer de los actos y resoluciones administrativas dictadas por los ayuntamientos, es dable concluir que el juicio contencioso administrativo sí es procedente contra el incumplimiento de convenio del 7 de octubre de 2015, del que se duele el quejoso de parte del Ayuntamiento de Villagrán, Guanajuato. Además, en acatamiento al segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, que consigna la garantía de acceso efectivo a la justicia, pues aun cuando no se esté en presencia de un acto administrativo propiamente dicho, se trata la defensa de un derecho consistente en las prestaciones derivadas de su relación de trabajo, la cual por su especial situación, miembro de una institución policial, es de carácter administrativo y debe ser resuelto por el Tribunal Contencioso responsable. Así las cosas, ante lo fundado de los agravios hechos valer por la parte recurrente, lo procedente es revocar el acuerdo que ahora se revisa, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato.
En virtud de que el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato no contempla la figura del reenvío en caso de que se revoque una resolución impugnada mediante el recurso de reclamación, este tribunal en pleno resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la demanda. Al respecto, este cuerpo colegiado encuentra que la demanda es improcedente por la diversa causal prevista en el artículo 261, fracción cuarta, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, consistente en consentimiento tácito del incumplimiento del convenio de 7 de octubre de 2015, ya que dicho convenio tiene valor probatorio pleno, según los artículos 78 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Según el convenio de 7 de octubre de 2015, la autoridad le debía hacer los depósitos al actor los días 26 de enero y 26 de febrero de 2016, lo cual no aconteció y materializó el incumplimiento impugnado, según lo manifestado por el actor en la demanda, lo cual hace prueba plena de este hecho en términos del artículo 119 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Sin embargo, la demanda se presentó hasta el 17 de octubre de 2016, más de 9 meses después, según el acuerdo de 28 de octubre de 2016. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, visible a fojas 19 y 20 del expediente de origen, el cual tiene valor probatorio pleno en términos de los citados artículos 78 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Lo anterior implica que la demanda se presentó fuera del plazo de los 30 días previsto por el artículo 273 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, el cual se somete a consideración de este Pleno. Magistrados, ha sido expuesta la ponencia y en ese sentido se somete a su consideración la resolución del TOCA 109/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el desarrollo de la sesión, tiene nuevamente el uso de la voz la magistrada Marisela Torres Serrano para el desahogo del 8º punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. TOCA 117/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del supervisor de la Dirección General de Movilidad y Transporte Público de Celaya, Guanajuato, demandado en contra de la sentencia de 13 de diciembre de 2017, pronunciada en el proceso administrativo 1058/17 por la magistrada de la tercera sala de ese tribunal, en la que se decretó la nulidad total de la boleta de infracción, se reconoció el derecho del accionante y se condenó a la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato, a devolver la cantidad pagada por concepto de multa, así como de los intereses generados. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, este Pleno considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora promovió juicio en línea en contra del acta de infracción emitida el 9 de mayo de 2017. En el considerando quinto de la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad porque en el acto impugnado no se consignó cómo la autoridad consideró que el particular estaba prestando el servicio. Inconforme con la determinación que antecede, la autorizada del supervisor de la Dirección General de Movilidad y Transporte Público de Celaya, Guanajuato, autoridad demandada, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 2 agravios. El agravio primero, en el cual en esencia se señaló que la nulidad es ilegal porque la boleta de infracción impugnada está debidamente fundada y motivada, ya que se consignó que se detectó al actor prestando el servicio y al llegar a la esquina no presta el servicio a un usuario que le hace la parada. A juicio de ese tribunal en pleno es inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. En la sentencia recurrida se decretó la nulidad porque en el acto impugnado no se consignó cómo la autoridad consideró que el particular estaba prestando el servicio. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la parte recurrente no señaló ni concretó en el agravio objeto de estudio razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la sala de origen para decretar la nulidad, consistente en que en el acto impugnado no se consignó cómo la autoridad consideró que el particular estaba prestando el servicio, sino que en el agravio objeto de estudio se limitó a manifestar que se detectó al actor prestando el servicio y al llegar a la esquina no presta el servicio a un usuario que le hace la parada,
sin argumentar que la responsable sí plasmó argumentos que lo llevaron a concluir que el actor prestaba el servicio público. El primer argumento del agravio segundo, consistente en que la sentencia recurrida es ilegal porque es contraria a los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, a consideración de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes razones. El Código Fiscal para el Estado de Guanajuato no es aplicable a la boleta de infracción impugnada, ya que a la misma le es aplicable específicamente la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Al respecto, los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato se encuentran relacionados, ya que ambos versan sobre la devolución del pago de lo indebido y sobre los intereses que se generan en virtud de este supuesto. Del numeral 52 se puede desprender que el pago de lo indebido ocurre cuando se actualiza cualquiera de los siguientes supuestos. Primero, cuando el ciudadano acude espontáneamente ante la autoridad y realiza el pago de alguna contribución pero se excede en la cantidad adeudada. Segundo, cuando el ciudadano acude voluntariamente ante la autoridad y paga una contribución que en realidad no debía. Y tercero, cuando el ciudadano acude ante la autoridad a pagar un crédito fiscal que se le ha determinado en un acto de autoridad. Ante estos escenarios, el contribuyente puede asumir las siguientes posturas. Primero, acudir a la sede administrativa y solicitar la devolución de lo que considera que ha sido un pago indebido. O segundo, demandar ante la instancia jurisdiccional la nulidad del acto de autoridad que contiene la determinación del crédito fiscal que considere ilegal. En el caso número 1, si la autoridad no paga en el plazo de 2 meses contados a partir de que se le solicitó la devolución de lo indebidamente pagado, se verá conminado a pagar intereses mismos que se computarán a partir de que se vencieron los 2 meses, acorde a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Hacienda de los municipios de Guanajuato. En el caso número 2, si el ciudadano demandó el acto administrativo ante autoridad jurisdiccional y se resuelve la ilegalidad del mismo, en ese momento nace su prerrogativa a obtener la devolución, empero el cómputo de los intereses se empezará a contar a partir de que se realizó el pago, ya que el contribuyente se desprendió de parte de su patrimonio conminado por un acto ilegal de autoridad, luego entonces no debe estar obligado a sufrir detrimento alguno. Lo anterior es así porque el primer supuesto, pago espontáneo, sugiere que existió un yerro o confusión por parte del contribuyente y por ende no es dable que generen intereses a su favor con antelación. Pero en el segundo caso, el yerro o confusión radica en la autoridad que conminó al ciudadano a realizar un pago al cual no estaba obligado, extremo que quedó acreditado por medio de la resolución jurisdiccional. En este segundo supuesto, el que tuvo lugar en el proceso de origen. Luego entonces, contrario a lo que esgrime la parte recurrente, el particular tiene derecho a recibir el pago de intereses, pues se trata de una cantidad de dinero que indebidamente salió de su patrimonio y para resarcir el valor o utilidad que ese dinero le pudo haber generado, se actualiza lo señalado por el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios de Guanajuato en su segundo párrafo, pago de intereses computado a partir de que se efectuó el pago. El segundo argumento del agravio segundo, en el cual en esencia se señaló que la sentencia recurrida es contraria a las sentencias emitidas el 30 de agosto de 2016 por la primera sala y 21 de febrero de 2017 por la segunda sala de ese tribunal, y que el razonamiento a condena de pago de intereses no es congruente, toda vez que los intereses se generan a partir de que exista mora o la falta de actuación legal de la autoridad para realizar la devolución del pago, a juicio de este tribunal en pleno es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Es infundado porque conforme el artículo 3º, segundo párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, la justicia administrativa se imparte bajo el principio de independencia, por lo cual el hecho de que en las sentencias de los expedientes 301, diagonal primera sala, diagonal 16, y 627, diagonal segunda sala, diagonal 16, emitidas el 30 de agosto de 2016, porque en aquel entonces era el magistrado de la primera sala, y 21 de febrero de 2017, por el entonces magistrado de la segunda sala respectivamente, se hayan negado los intereses, no vincula a la magistrada de la tercera sala o a este pleno a seguir el mismo criterio, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo inoperante del agravio primero e infundado del agravio segundo, lo procedente es confirmar la sentencia que ahora se revisa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Expuesta la ponencia, se somete a su consideración
el proyecto de resolución del TOCA 117/18. En caso de estar de acuerdo, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de los asuntos listados, nuevamente se cede el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres para el desahogo del 9º punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Toca 153/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada de la supervisora de la Dirección de Movilidad y Transporte Público de Celaya, Guanajuato, parte demandada, en contra de la sentencia de 29 de enero de 2018, pronunciada en el proceso administrativo 545/17 por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en la que se decretó la nulidad total de la boleta de infracción, se reconoció el derecho de la impetrante y se condenó a la autoridad demandada. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, este Pleno considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora promovió juicio en línea en contra de la boleta de infracción del 23 de febrero de 2017, mediante la cual se determinó una multa a pagar por la cantidad de 528.43 pesos. En el considerando cuarto de la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad, y en el considerando quinto se condenó a devolver la cantidad pagada por concepto de multa, así como de los intereses generados. Inconforme con la determinación que antecede, la autorizada de la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio. El primer argumento del agravio único, consistente en que la sentencia recurrida es ilegal porque es contraria a los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, a consideración de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes razones. El Código Fiscal para el Estado de Guanajuato no es aplicable a la boleta de infracción impugnada, ya que a la misma le es aplicable específicamente la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Al respecto, los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato se encuentran relacionados, ya que ambos versan sobre la devolución del pago de lo indebido y sobre los intereses que se generan en virtud de este supuesto. Del numeral 52 se puede desprender que el pago de lo indebido ocurre cuando se actualiza cualquiera de los siguientes supuestos. Primero, cuando el ciudadano acude espontáneamente ante la autoridad y realiza el pago de alguna contribución, pero se excede en la cantidad adeudada. Segundo, cuando el ciudadano acude voluntariamente ante la autoridad y paga una contribución que en realidad no debía. Y tercero, cuando el ciudadano acude ante la autoridad a pagar un crédito fiscal que se le ha determinado en un acto de autoridad. Ante estos escenarios, el contribuyente puede asumir las posturas siguientes. Primero, acudir a la sede administrativa y solicitar la devolución de lo que considera que ha sido un pago indebido. O segundo, demandar ante la instancia jurisdiccional la nulidad del acto de autoridad que contiene la determinación del crédito fiscal que considera ilegal. En el caso número 1, si la autoridad no paga en el plazo de 2 meses, contados a partir de que se le solicitó la devolución de lo indebidamente pagado, se verá conminado a pagar intereses. Asimismo, que se computarán a partir de que se vencieron de los 2 meses, acorde a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Hacienda de los municipios de Guanajuato. En el caso número 2, si el ciudadano demandó el acto administrativo ante autoridad jurisdiccional y se resuelve la ilegalidad del mismo, en ese momento nace su prerrogativa a obtener la devolución, pero el cómputo de los intereses se empezará a contar a partir de que realizó el pago, ya que el contribuyente se desprendió de parte de su patrimonio culminado por un acto ilegal de la autoridad. Luego, entonces, no debe estar obligado a sufrir detrimento alguno. Lo anterior es así porque el primer supuesto, pago espontáneo, sugiere que existió un yerro o confusión por parte del contribuyente y por ende no es dable que se generen intereses a su favor con antelación. Pero en el segundo caso, el yerro o confusión radica en la autoridad que conminó al ciudadano a realizar un pago al cual no estaba obligado, extremo que quedó acreditado por medio de la resolución jurisdiccional. Es ese segundo supuesto el que tuvo lugar en el proceso de origen. Luego, entonces, contrario a lo que esgrime la parte recurrente, el particular tiene derecho a recibir el pago de intereses, pues se trata de una cantidad de dinero que indebidamente salió de su patrimonio y para resarcir el valor o utilidad que ese dinero le pudo haber generado, se actualiza lo señalado por el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios de Guanajuato en su segundo párrafo, pago de intereses computado a partir de que se efectúe el pago. El segundo argumento del agravio único, en el cual en esencia se señaló que la sentencia recurrida es contraria a las sentencias emitidas el 30 de agosto de 2016 por la primera sala y 21 de febrero de 2017 por la segunda sala de ese tribunal, y que el razonamiento a condena de pago de intereses
no es congruente, toda vez que los intereses se generan a partir de que exista mora o la falta de actuación legal de la autoridad para realizar la devolución del pago. A juicio de este tribunal en pleno es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Es infundado porque, conforme al artículo 3º, segundo párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, la justicia administrativa se imparte bajo el principio de independencia, por lo cual el hecho de que las sentencias de los expedientes 301 diagonal primera sala diagonal 16 y 627 diagonal segunda sala diagonal 16, emitidas el 30 de agosto de 2016 por quien en aquel entonces era el magistrado de la primera sala, y 21 de febrero de 2017 por el entonces magistrado de la segunda sala respectivamente, se hayan negado los intereses, no vincula al magistrado de la cuarta sala o a este pleno a seguir el mismo criterio, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado del agravio hecho valer por la parte recurrente, lo procedente es confirmar la sentencia que ahora se revisa, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Magistrado, se somete a su consideración la resolución del TOCA 153 diagonal 18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el desarrollo de la sesión, procedo a exponer las correspondientes a la tercera sala. Y para el desahogo del 10º punto del orden del día, en primer lugar, someto a consideración del Pleno el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 73 diagonal 18, interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 1500 diagonal 2017 en contra de la sentencia de 11 de diciembre de 2017 dictada por la entonces magistrada de la primera sala. El proceso de origen fue promovido en contra del estado de cuenta de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua residual correspondiente al mes de junio de 2017, a través del cual el Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, determinó a cargo del actor un crédito fiscal. La primera sala, al dictar la sentencia en materia del recurso que nos ocupa, decretó la nulidad del acto impugnado por carecer de la debida fundamentación y motivación y reconoció al actor el derecho a que se le reintegre el importe que pagó con motivo del acto impugnado. Como primer concepto de agravio, la autoridad recurrente señala que, contrario a lo resuelto por la sala, el acto impugnado sí se encuentra debidamente fundado en diversos artículos de la Constitución Federal, del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato, de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, de la Ley de Ingresos, así como de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Además, menciona que se expresaron los motivos que se consideraron a efecto de determinar el pago correspondiente, tales como diámetro de la toma, tarifa aplicable, giro, lecturas anterior y actual del medidor, consumo en metros cúbicos y meses adeudados. Las disertaciones anteriores son inoperantes porque no controvierten los argumentos torales en que se sustentó la sala para decretar la nulidad. En el considerando quinto de la sentencia recurrida, la primera sala decretó la nulidad del acto impugnado al considerar que no se encontraba debidamente fundado y motivado en razón de que la demandada en el proceso de origen omitió citar los preceptos legales que relacionan cada uno de los conceptos descritos. No especificó la razón por la que el actor está obligado a pagar cada uno de los conceptos precisados y tampoco señaló el procedimiento aritmético ni las circunstancias que justificaban el cobro de dicho crédito fiscal. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a manifestar que sí fundó y motivó el acto impugnado, transcribió los preceptos legales citados en el estado de cuenta y reiteró los elementos indicados en el mismo, de ahí que su disentimiento sea inoperante. Como último concepto de agravio, la autoridad inconforme alega que el reconocimiento al actor del derecho para que se le devuelva el importe que pagó lesiona el interés público. Refiere que el organismo operador genera erogaciones a efecto de poder prestar en tiempo los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la población, razón por la cual todo usuario está obligado al pago por el servicio prestado. Señala que los ingresos obtenidos se invierten en la ampliación de nuevas redes de distribución para aquellas partes de la población que no cuentan con el servicio, en la renovación de las redes ya existentes, así como en la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales
con la única finalidad de mejorar la prestación de los servicios y el cuidado del medio ambiente. Añade que con la sentencia recurrida la Sala fomenta la omisión de la ciudadanía en el cumplimiento a su obligación de pago por el servicio prestado. Resultan igualmente inoperantes las anteriores aseveraciones. Como la materia del recurso de reclamación es la sentencia a que se refiere la fracción segunda del artículo 308 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, entonces la autoridad recurrente debe expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar cada una de las consideraciones que llevaron a la Sala a resolver el problema jurídico planteado de la manera en que lo hizo, y de no ser así, sus alegatos serán ineficaces para obtener la modificación o revocación de la sentencia, como en el caso sucede. Del considerando sexto de la sentencia en materia de análisis, se desprende que el reconocimiento del derecho a la devolución del importe que el actor pagó el 8 de junio de 2017 obedeció a que esa erogación carece de soporte jurídico al haberse realizado con motivo del acto anulado. Así pues, dado que a través de las disertaciones en comento la autoridad recurrente únicamente vierte afirmaciones sin controvertir frontalmente el razonamiento anterior, entonces sus disentimientos se tornan inoperantes. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Magistrada y magistrados, expuesta la ponencia, se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 73/18. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Para el desahogo del 11º punto del orden del día, finalizo mi intervención con la exposición del proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación TOCA 128/18 en la modalidad de juicio en línea, interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 546/2017 en contra de la sentencia de 13 de diciembre de 2017 dictada por el magistrado de la Cuarta Sala. El proceso de origen se promovió en contra de una boleta de infracción en la que un supervisor adscrito a la Dirección General de Movilidad y Transporte de Celaya determinó que el actor cometió una infracción a la normativa municipal en materia de transporte. En la sentencia objeto de estudio en el presente recurso, la Sala decretó la nulidad del acto impugnado ante su indebida motivación. Además, reconoció al actor el derecho a la devolución del importe que erogó por la multa impuesta y al pago de los intereses generados con motivo de la misma, y condenó a la autoridad demandada al pleno restablecimiento de esa prerrogativa. Inconforme con el sentido del fallo, el supervisor adscrito a la Dirección General de Movilidad y Transporte de Celaya interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. En un primer orden de ideas, la autoridad recurrente alega que la boleta de infracción anulada en la causa primigenia sí se encuentra debidamente fundada y motivada, pues en ella constan las circunstancias de tiempo, lugar y modo que sustentaron su emisión. Las disertaciones anteriores son inoperantes porque no controvierten los argumentos orales en que se sustentó la Sala para decretar la nulidad. Del considerando quinto de la sentencia recurrida, se desprende que la Sala decretó la nulidad del acto impugnado al considerar que no se encontraba debidamente motivado porque la autoridad demandada se limitó a señalar como concepto de infracción que el vehículo del actor en la causa de origen desprendía humo contaminante. Empero, apuntó la Sala, la autoridad no explicó de qué manera se percató de ello o qué instrumento de medición utilizó para determinar que dicho humo era contaminante. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a manifestar genéricamente que sí fundó y motivó el acto impugnado y a reiterar lo que expresó en su escrito de contestación, de ahí que su disentimiento sea inoperante. Por otro lado, la autoridad expresa que de conformidad con los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, el pago de intereses solo es procedente cuando medie una solicitud de devolución de lo enterado de manera indebida, supuesto que no se realizó en el caso concreto. Tal argumento es infundado. De acuerdo con el artículo 1 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, las disposiciones de este ordenamiento se aplicarán en lo concerniente a lo que constituyan ingresos estatales, es decir, aquellos que recaude el fisco de esta entidad por conducto de alguna de sus autoridades fiscales, lo cual se reitera en el artículo 3 del mismo cuerpo normativo, donde se señalan de manera limitativa las autoridades que tendrán el carácter de autoridades fiscales estatales,
sin que en él se contemple a alguna autoridad del ámbito municipal. Luego, como al actor se le impuso una multa con motivo de la boleta de infracción determinada por una autoridad municipal, es incuestionable que la multa pagada por el actor no fue determinada ni recaudada por una autoridad estatal y por tanto no se actualizó el nacimiento de una relación jurídica fiscal entre el Estado de Guanajuato y un contribuyente, a la que alude el artículo 1 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. En ese tenor, resulta correcta la determinación de la Sala en el sentido de reconocer al actor el derecho al pago de intereses con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Finalmente, la autoridad recurrente expone como agravio que la Sala no haya tomado en consideración lo resuelto en las sentencias dictadas por la primera Sala y segunda Sala de este tribunal, en las que se negó el pago de intereses. Resulta inoperante el argumento citado, pues no está dirigido a controvertir frontalmente los fundamentos y motivos con base en los cuales la Sala concluyó que en el caso específico sí era procedente el pago de intereses. En efecto, en el concepto de agravio en cuestión, la autoridad inconforme solo señala que la Sala no consideró lo resuelto en otras causas litigiosas seguidas en este mismo tribunal, es decir, no expresa razonamiento tendente a desvirtuar las consideraciones que llevaron a la Sala a determinar la procedencia del pago de intereses. De ahí que su disentimiento resulte inoperante. Así pues, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la cuarta Sala. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la ponencia y en tal sentido se somete a su consideración la resolución del TOCA 128/18. Si están de acuerdo con el sentido que he propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión, se concede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para la exposición de las correspondientes a la cuarta Sala y desahogo del 12º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidente. Buenos días, magistradas, Buenos magistrados, días. secretario general. Inicio las ponencias correspondientes a la cuarta Sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 104 del 2018, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia del 7 de noviembre del 2017 emitida por la magistrada de la tercera Sala en el proceso administrativo 2188 del 2016 en la modalidad de juicio en línea. Les comparto antecedentes. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la infracción 1032 del 13 de septiembre del 2016. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, la magistrada dictó la sentencia recurrida en la que declaró la nulidad del acto impugnado, básicamente porque la boleta de infracción se encuentra indebidamente fundada y motivada. Esto porque la autoridad demandada no detalló las circunstancias de tiempo, modo y lugar, con base en las cuales concluyó que el actor, quien conducía el vehículo de transporte público de personas en la modalidad de ruta fija, permaneció en la parada autorizada más tiempo de lo estrictamente necesario, precisando el lapso que tuvo detenido, así como el tiempo que se consideraba necesario para el descenso y ascenso del pasaje. Inconforme con estas determinaciones, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. Así tenemos que en el agravio primero, a juicio de esta ponencia es inoperante por dos razones. La primera, porque si bien en la sentencia, que ahora se revisa, la CUO no hizo consideración alguna respecto a las disertaciones vertidas por la autoridad demandada en su escrito de contestación de demanda y ciertas probanzas. Ello debe entenderse en el sentido de que la Sala estimó tácitamente que dichos argumentos defensivos resultaban infundados e insuficientes para soportar la validez de la boleta de infracción impugnada. Esto es, la CUO consideró a tales argumentos defensivos como inocuos para desvirtuar la causa de nulidad que estimó actualizada. De ahí lo inoperante de esas disertaciones. La segunda razón por la que el agravio en estudio resulta inoperante es porque si en la sentencia recurrida la magistrada empleó como consideración jurídica sustancial para declarar la nulidad de la boleta de infracción impugnada, que la misma se encuentra indebidamente fundada y motivada, dado que la autoridad demandada no detalló las circunstancias de tiempo, modo y lugar, con base en las cuales concluyó que el actor, quien conducía el vehículo de transporte público de personas en la modalidad de ruta fija, permaneció en la parada autorizada más del tiempo estrictamente necesario. Y en el agravio que nos ocupa, la recurrente no expone razonamiento alguno tendiente a desvirtuar ese motivo esencial, sino que únicamente se limita a argumentar de forma genérica que, contrario a lo aducido por la CUO, la boleta de infracción si se encuentra debidamente fundada y motivada, entonces dicho agravio debe inoperante, pues con sus manifestaciones la recurrente incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia para destruir
el argumento autoral aportado por la magistrada resolutora. Ello es así, dado que no debe perderse de vista que la inoperancia de los agravios en la reclamación se configura ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, supuesto en el cual se sitúa el relativo a que en los agravios formulados no se controviertan los argumentos medulares vertidos por el organismo jurisdiccional que sustenten el sentido del fallo. Finalmente, el agravio marcado como segundo, en donde la recurrente básicamente cuestiona la condena al pago de intereses, es infundado, en atención a las siguientes consideraciones jurídicas. En efecto, los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato se encuentran relacionados, ya que ambos versan sobre la devolución del pago de lo indebido y sobre los intereses que se generan en virtud de ese supuesto. Del 52, y con apoyo en lo previsto por el sexto del Código Fiscal, se puede desprender que el pago de lo indebido ocurre cuando se actualiza cualquiera de los siguientes supuestos. Inciso A, cuando el ciudadano acude espontáneamente ante la autoridad y realiza el pago de alguna contribución pero se excede la cantidad adeudada. Inciso B, cuando el ciudadano acude voluntariamente ante la autoridad y paga una contribución que en realidad no debía. E inciso C, cuando el ciudadano acude ante la autoridad a pagar un crédito fiscal que se le ha determinado en un acto de autoridad. Ante estos escenarios, el contribuyente puede asumir las posturas siguientes, conforme al 53. Primero, acudir a la sede administrativa y solicitar la devolución de lo que considera que ha sido pagado indebido. O segundo, demandar que ante la instancia jurisdiccional la nulidad del acto de autoridad que contiene la determinación del crédito fiscal que considera ilegal. En el caso primero, si la autoridad no paga en el plazo de 2 meses contados a partir de que se le solicitó la devolución de lo indebidamente pagado, se verá conminado a pagar intereses mismos que se computarán a partir de que se vencieron los 2 meses, de acuerdo a lo dispuesto por el 53 de la Ley de Hacienda. En el segundo caso, si el ciudadano demandó el acto administrativo ante autoridad judicial y se resuelve la ilegalidad del mismo, en ese momento nace su prerrogativa a obtener la devolución conforme al 52. Empero el cómputo de los intereses se empezará a contar a partir de que realizó el pago, según el 53, ya que el contribuyente se desprendió de parte de su patrimonio conminado por un acto ilegal de la autoridad. Luego entonces no debe estar obligado a sufrir detrimento alguno. Lo anterior es así porque si bien el primer supuesto, el pago espontáneo, sugiere que existe un yerro o confusión por parte del contribuyente y por ende no es dable que se generen intereses a su favor con antelación. Empero en el segundo caso el yerro o confusión radica en la autoridad que conminó al ciudadano a realizar el pago, el cual no estaba obligado, extremo que quedó acreditado por medio de la resolución jurisdiccional. En ese segundo supuesto, el que tuvo lugar en el proceso de origen, luego entonces, y contra lo que esgrime la parte recurrente, el particular tiene derecho a recibir el pago de intereses, pues se trata de una cantidad de dinero que indebidamente salió de su patrimonio y para resarcir el valor o utilidad de ese dinero le pudo haber generado, se actualiza lo señalado por el 53 de la Ley de Hacienda en su segundo párrafo. Pago de intereses computado a partir de que se efectuó el pago, sin que se avisó el anterior el argumento de la recurrente en el sentido de que la CUO no tomó en consideración lo resuelto en las sentencias dictadas el 30 de agosto del 2016 y el 21 de febrero del siguiente año por la primera y segunda salas de este tribunal. Ello es así porque no debe perderse de vista que de conformidad con el artículo 3º, segundo párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, la justicia administrativa se impartirá, entre otras, bajo el principio de independencia, por lo cual el hecho de que en las sentencias referidas por la recurrente se hayan negado los intereses no vincula a la sala resolutora o a este pleno a seguir el mismo criterio, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. De esta manera, ante lo inoperante el agravio primero y lo infundado el segundo, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Magistrados, ha sido expuesta la ponencia y en ese sentido se somete a su consideración la resolución del TOCA 104/18. En caso de estar de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el desarrollo de la sesión, se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez para el desahogo del 13º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidente. Continúo con el TOCA 142 del 2018, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la actora en contra del auto del 2 de febrero del 2018, por medio del cual la magistrada de la segunda sala de este tribunal negó la suspensión del acto impugnado dentro del proceso administrativo 178 del 2018. Les comporta antecedentes. En el proceso administrativo principal, el actor acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la resolución, sin número, emitida por el director de la representación gratuita en materia civil, el cual determinó negarle el servicio de representación gratuita civil. Respecto de dichos actos impugnados, solicitó la suspensión en los términos siguientes, cito:
con fundamento en los artículos 268, primera parte y 275, así como por no configurarse la hipótesis del 269, todos los del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, solicito me sea concedida la suspensión para que la demandada me proporcione el servicio de representación gratuita en materia civil, esto con la finalidad de impedir un perjuicio en mi esfera jurídica. Por su parte, la magistrada de la segunda sala, en el acuerdo que se revisa, entre otras cosas, determinó negar la suspensión solicitada. Inconforme con esa determinación, la actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual, a juicio de esta ponencia, resulta infundado, para modificar o revocar el acuerdo recurrido. Ello es así porque, si bien es cierto la posibilidad que existe en el proceso administrativo de dictar medidas suspensionales aptas para evitar la consumación de actos que se estiman contrarios a derecho, constituye una de las manifestaciones de derecho a la tutela judicial efectiva, garantizados por el 17 constitucional, toda vez que tales medidas tienden a evitar que la afectación en la esfera jurídica del particular resulte irreparable. No menos verdad es que la suspensión de los actos impugnados es una providencia cautelar de carácter instrumental para preservar la materia del propio proceso. De acuerdo con esa finalidad de la suspensión, el examen de su procedencia debe salir del análisis de la naturaleza del acto o actos impugnados, para que el juzgador esté en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse o si se trata de actos contra los cuales no procede esa medida suspensional por causarse perjuicio al interés social, contravenirse disposiciones de orden público o se quede sin materia el proceso administrativo de conformidad con el 269 del Código ya referido. En tal virtud, si en el caso concreto el actor pretende la suspensión de los efectos del acto impugnado, a fin de que se le proporcione el servicio de la representación gratuita en materia civil, entonces resulta evidente que no era procedente la concesión de la suspensión, pues en efecto, de concederse se contravendrían las disposiciones de orden público, como lo es el artículo 4 de la Ley de la Representación Gratuita en Materia Civil, tal como lo resolvió la CUO, pero además se quedaría sin materia el proceso administrativo, debido a que precisamente ese es el tema de fondo a dilucidar en el proceso principal. Luego, si de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia no es jurídicamente posible soslayar la técnica que debe seguirse para determinar la procedencia de la suspensión cuando se pretende el análisis de cuestiones relativas al fondo del asunto, entonces, de aceptarse lo contrario, se quebrantarían las razones técnicas legales que regulan la forma en que debe analizarse la medida suspensional en el proceso administrativo, dado que sin la satisfacción de los requisitos establecidos en los incisos de los artículos 268 y 269 del Código ya aludido, no es procedente efectuar ponderación alguna respecto del fondo del asunto, ni siquiera de manera preliminar y superficial con la finalidad de lograr una adición de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. En tales circunstancias, con fundamento en el 269 del Código ya referenciado, en efecto, en el caso concreto debía negarse la medida de suspensión, tal como lo hizo correctamente la magistrada de la segunda sala en el acuerdo que ahora se revisa. De ahí lo infundado del agravio que nos ocupa. Así las cosas, ante lo infundado del único agravio hecho valer por la recurrente, esta ponencia propone a este pleno confirmar el acuerdo recurrido por encontrarse ajustado a derecho. Magistrada y magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 142/18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con los asuntos listados, nuevamente tiene el uso de la voz el magistrado Cuauhtémoc Chávez para el desahogo del 14º punto del orden del día. Gracias de nueva cuenta, magistrada presidente. Concluyo mi intervención con el TOCA 150 del 2018. Relativo al recurso de reclamación interpuesto por el apoderado legal de la parte actora en contra del acuerdo del 31 de enero del presente año, en la parte en la que el magistrado de la sala especializada de este tribunal negó la suspensión solicitada dentro del proceso administrativo 148 del 2018. Les comparto antecedentes. En el proceso administrativo principal, la parte actora acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la resolución del 18 de diciembre del año pasado, el fallo de 19 de diciembre del mismo año relativo a la licitación pública nacional presencial y diversa licitación pública nacional presencial. Respecto a dichos actos impugnados, solicitó la suspensión de los términos siguientes, cito: con fundamento en el artículo 268 del Código, se insta a decretar la suspensión de la licitación pública nacional presencial, suspensión que se solicita para el efecto de que, sin paralizar el procedimiento correspondiente, la autoridad administrativa se abstenga de formalizar el contrato de obra pública correspondiente, mientras se decida la presente instancia.
Por su parte, el magistrado de la sala especializada de este tribunal, en el acuerdo que se revisa, entre otras cosas, determinó negar la suspensión solicitada. Inconforme con la anterior determinación, la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 2 agravios. Así tenemos que los agravios antes referidos a juicio de esta ponencia resultan infundados para revocar o modificar el auto que se revisa. Ello es así porque no se debe perder de vista que en el proceso administrativo para resolver sobre la suspensión, el juzgador debe atender, entre otras cosas, a la naturaleza de la violación alegada, lo que no se limita a considerar la aparente ilegalidad o legalidad del acto administrativo impugnado, sino que conlleva inclusive a valorar si dicho acto se proyecta sobre un derecho incorporado en la esfera jurídica del demandante, es decir, si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa de este último, o más bien constituir, a través de esa medida suspensional, un derecho cuyo ejercicio legalmente no se encuentra conferido al actor. En ese sentido, si de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, los particulares participantes en los concursos o licitaciones para la adquisición de todo tipo de bienes de la administración pública estatal no adquieren el derecho a la adjudicación, sino a la participación en una competencia justa, entonces jurídicamente el participante únicamente cuenta con el derecho subjetivo para participar en la comparación de ofertas y con interés legítimo en llegar a ser adjudicatario. Sin embargo, la ilegítima exclusión de su oferta en concurrencia con las demás no lo legitima para impedir que le sea adjudicada a alguno de los proponentes. Luego, si en el caso concreto la actual pretende la suspensión del acto impugnado, a efecto de que, sin paralizar el procedimiento de licitación, la autoridad administrativa se abstenga de formalizar el contrato de adjudicación respectivo, entonces es inconcluso que no procede conceder la suspensión para tal efecto, pues además de que los participantes en una licitación no tienen ningún derecho constituido, sino solo la expectativa de que al final del procedimiento puedan obtener la adjudicación, también surten los supuestos previstos por el 269 del Código ya aludido, ya que con la concesión de la suspensión en los términos en que la solicita el actor, se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público en la medida que si se paralizara de formalizar el contrato de adjudicación respectivo, ello implicaría privar a la sociedad de obtener un beneficio, pues en efecto se le impediría gozar de los, como en este caso, suministros médicos objeto de la licitación pública nacional presencial, de ahí lo infundado de los agravios que nos ocupan y lo acertado de la decisión del magistrado acuo. Así las cosas, ante lo infundado de los 2 agravios hechos valer por el recurrente, esta ponencia propone confirmar el acuerdo recurrido por encontrarse ajustado a derecho. Es cuanto, magistrada. Muchas gracias. Magistrada y magistrados, está a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 150/18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Continuando con el desarrollo de las ponencias, ahora se concede el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para la exposición de la correspondiente a la sala especializada y desahogo del 15º punto del orden del día. Gracias, presidenta. Buenos días, magistrada, magistrados, señor secretario. Procedo al 15º punto del orden del día. Corresponde al TOCA 57/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada de la parte demandada en contra de la sentencia emitida el 14 de diciembre de 2017 por la magistrada de la segunda sala en el proceso administrativo tramitado en la modalidad de juicio en línea, número 840, diagonal segunda sala, diagonal 17. Previo al estudio de los agravios, es prudente precisar los antecedentes del asunto. El 15 de mayo de 2017, un ciudadano presentó una demanda en contra de una boleta de infracción emitida el 22 de marzo de 2017. El asunto fue turnado a la segunda sala de este órgano jurisdiccional, en donde se dictó la sentencia del 14 de diciembre de 2017 y se decretó la nulidad de la infracción impugnada. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia. El primer agravio que esgrimió el recurrente, donde alega que la boleta de infracción, si se encuentra debidamente fundada y motivada, a criterio de esta ponencia, es infundado atendiendo a las siguientes consideraciones jurídicas. La fracción sexta del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece como requisito de validez de todo acto administrativo el encontrarse debidamente fundado y motivado. La fundamentación se concreta con la precisión del precepto
legal aplicable al caso concreto y la motivación con la narración pormenorizada de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Aunado a lo anterior, es necesario que se formule el razonamiento atingente por medio del cual se demuestre que los hechos narrados se subsumen en los preceptos legales previamente enunciados. Abundando en la materia de tránsito, cuando un agente vial elabora una boleta de infracción, debe fundar en las disposiciones aplicables su competencia para actuar. De igual manera, debe señalar los dispositivos legales que el gobernado infringió con su conducta y por las cuales se procedió a infraccionar, así como es necesario que se precisen con toda claridad los motivos que tuvo para imponer la multa de que se trate. A lo anterior, resulta ilustrativa la tesis aislada que dice tránsito multas de. La autoridad demandada plasmó como motivación de la boleta de infracción impugnada lo siguiente, y cito textualmente: en supervisión y en dirección de poniente a oriente se detecta que un vehículo no se encuentra en óptimas condiciones mecánicas para la prestación del servicio debido a que no cuenta con la luz trasera. Hasta aquí la cita textual de la multa. Considerando lo anterior, la ACUO señaló en su fallo de foja 22, que la parte demandada fue omisa en precisar las razones particulares, motivos, causas inmediatas o circunstancias especiales que dieron pauta para determinar la infracción, pues considera que la autoridad no precisó cómo se percató que el justiciable estaba infringiendo disposiciones legales en materia de tránsito, por ejemplo, si se encontraba en algún operativo o lo detectó en flagrancia. En contra de tales consideraciones, la autoridad manifiesta que dicha boleta de infracción se encuentra debidamente motivada, pues en ella se plasmaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar que lo llevaron a levantar la boleta de infracción. Sin embargo, no le asiste la razón a la demandada, pues si bien en la boleta se pueden apreciar el día, la hora, el lugar, entre otros datos, lo cierto es que no se dieron a conocer al gobernado las circunstancias y condiciones, de modo que le llevaron a emitir el acto administrativo. En otras palabras, la boleta de infracción se encuentra indebidamente motivada, puesto que carece de una narración pormenorizada de los hechos y los argumentos que permitan precisar cómo es que la autoridad se percató que el justiciable se encontraba infringiendo disposiciones viales, ni contienen los razonamientos que utilizó la autoridad para concluir que su conducta actualizó la hipótesis normativa. De ahí que el agravio planteado a criterio de esta ponencia resulte infundado. El segundo agravio que expuso el recurrente, donde alega que no es procedente la condena al pago de intereses, a criterio de esta ponencia es inoperante. Atentos a lo siguiente. Dentro del fallo se determinó lo siguiente. En conclusión, se condena a la autoridad demandada a que realice las gestiones necesarias a fin de que se restituya a la parte actora por la cantidad que drogó por concepto de multas, así como el pago de los intereses generados desde la fecha en que realizó el pago hasta la fecha en que se devuelva la cantidad total. Hasta aquí el contenido del fallo. Quien recurre sostiene que el fallo recurrido es ilegal, pues contraviene lo establecido en los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. Sin embargo, la autoridad demandada perdió de vista que las disposiciones bajo las cuales construyó su agravio no son aplicables al caso concreto, pues el Código Fiscal del Estado se aplica a las relaciones jurídicas que surgen entre el Estado y los contribuyentes, no así entre los municipios y los contribuyentes. En esa misma línea discursiva, la autoridad debió atender a lo dispuesto por la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, pues dicho cuerpo normativo es el que regula los ingresos de los municipios y el reintegro de las cantidades que reciban estos por pagos indebidos. Ello, como lo establece el artículo 1 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato y los numerales 1, 2, fracción primera, inciso C y 52 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Bajo esa tesitura, este tribunal en pleno considera innecesario entrar al estudio de los argumentos planteados por la autoridad recurrente, ya que ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener
la revocación de la sentencia recurrida. A lo anterior sirve de sustento la tesis de jurisprudencia intitulada Agravios inoperantes, son aquellos que se sustentan en premisas falsas. En virtud de lo anteriormente expuesto, se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida. Magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 57/18. En caso de estar de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, le pido al señor secretario dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrada presidenta. Como primer asunto general, doy cuenta al Pleno de que fue remitida para efectos de opinión jurídica por parte de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 63ª legislatura la iniciativa formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante la cual se reforma o se pretende reformar el artículo 25 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los municipios de Guanajuato. En ese sentido, se remitió un tanto de esta a cada uno de los integrantes del Pleno, a fin de comprobar una sola opinión para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto que se ha expuesto? En tal sentido, nos damos por enterados los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva emisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado. Adelante, señor secretario. Gracias. De igual forma, doy cuenta al Pleno del oficio suscrito por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Administrativo, en el cual nos informa que se aprobaron los requerimientos de pago y condonación de las cuotas de recuperación por los servicios académicos que presta el Instituto de la Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Remitiendo dicho documento a este Pleno para efectos de su aprobación, en conformidad con los dispuestos los artículos 15, fracción 7 de su reglamento interior. Magistrados, ¿algún comentario al documento al que se ha hecho referencia? En consecuencia, se somete a su consideración los lineamientos de pago y condonación de las cuotas de recuperación por los servicios académicos que presta el Instituto de la Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo. Los lineamientos han sido aprobados por unanimidad. Continúe, señor secretario. Gracias. El último asunto general se encuentra motivado con el oficio suscrito por el magistrado de la Sala Especializada, Arturo Lara Martínez, mediante el cual se excusa el conocimiento del proceso administrativo 74 del 2018 de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, fracción 4, 258 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato y 25, fracción 7 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, toda vez que se encuentra en una relación de estrecha amistad con el promovente del proceso en mención, encontrándose por lo tanto impedido para conocer del asunto. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la excusa presentada por el magistrado Arturo Lara Martínez para conocer del proceso administrativo 74 del 2018 que por turno le correspondía? En ese sentido, se somete a votación la excusa formulada por el magistrado Arturo Lara Martínez, por lo que quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad de los magistrados participantes en la votación. No habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 18 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 9:18. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señor secretario general. Que tengan todos ustedes un muy buen día. Gracias.